La Causa La Familia presenta a continuación la conferencia Juventud Latinoamericana frente a la Nueva Izquierda. Buenas noches, hoy nuevamente lunes con la entrega La Causa La Familia. Ustedes pueden encontrar a través de las redes sociales como La Causa La Familia Panamá por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un tema muy significativo, muy interesante, sobre todo para los jóvenes, denominado la Nueva Izquierda y la Juventud Latinoamericana. Hoy tenemos a Juan Polanco, un joven dominicano, escritor, graduado de Ciencias Sociales e Historia, con una distinción de Sigma Cum Laude, e igualmente es autor del libro Partidos Políticos y su papel en el proceso democrático durante la Tercera República. Es un joven profesional y mi admiración por ser fundador del Instituto Libertad y Familia, conocido por sus siglas IFA. Lo traemos aquí porque nos parece que su participación es fundamental, toda vez que la causa La Familia hace programas con invitados de diferentes categorías. Los hemos hecho con abogados, con médicos, con líderes religiosos de culto, tanto de iglesias católicas, de iglesias evangélicas, y traemos hoy a un intelectual extranjero para diversificar el desarrollo y contenido de nuestros programas. Juan, un placer tenerte por acá. El tema creo que es muy interesante, nos interesa a los dos porque creo que somos jóvenes y a los jóvenes que nos están sintonizando. El tema es la juventud latinoamericana frente a la Nueva Izquierda. Juan Polanco nos acompaña entonces y te pregunto, Juan, cuéntanos, Juan, ¿cómo fue que a tan temprana edad te interesó defender la libertad, la familia y la vida, y por qué? En primer lugar, para mí es un grato placer compartir con ustedes. Estoy aquí gracias a Eduardo y la iniciativa que ha tomado para reunirnos en este encuentro. De verdad, Víctor, esa pregunta también debería ser recíproca, porque tú también eres joven y al final de cuentas estás en lo mismo que yo, pero bueno, me tocaría responderte esa hermosa pregunta. Y sobre todo, yo no siempre he estado dando la batalla cultural, apenas tengo 24 años de edad, estimo que tengo 1 año y medio en esto. Y realmente la persona que más me motivó fue Agustín Laje y su visita a la República Dominicana en julio del año 2019. Y realmente allí tuve un pequeño diálogo con él, un encuentro, y le había preguntado sobre algunas recomendaciones, sugerencias para así dar la batalla cultural en la República Dominicana. Y realmente él nos había dicho a un grupo de jóvenes que tenemos que nutrirnos, educarnos, tenemos que formar un centro de investigación, un centro de pensamiento para así dar la batalla cultural en la República Dominicana. Y por eso tuvimos la iniciativa de formar un instituto, Libertad y Familia, como bien indicas, primer organización con ese carácter, para dar la batalla contra el marxismo cultural. Sí hay otras organizaciones pro vida, sí hay otras organizaciones que defienden la libertad, pero nunca ha habido aquí una organización que se enfoque en esa parte de la batalla cultural contra la nueva izquierda. Y realmente desde muy chico me he sentido identificado con la derecha, con el espectro político de derecha, y sobre todo que fui educado, criado bajo los principios cristianos. Entonces uno viene con esa línea de pensamiento, identificándose con la defensa de la familia, con la defensa de la vida. Y ciertamente hay un momento quizás de tu adolescencia, de tu juventud, que podrías identificarte como una persona de centro, y al final de cuentas podrías llegar a un tiempo donde recogerías las diferentes ideas de muchas corrientes políticas. Pero entonces en ese preciso momento, cuando andaba cuando estaba identificándome, fortaleciendo esa identidad política, me di cuenta que hubo muchas cosas que no coincidían. Entonces cuando tenía ese pequeño problema ideológico, yo decía, wow, pero
Lo que yo creo no va con esta línea de pensamiento, y eso me obligaba a seguir investigando todas las ideas políticas que pueden existir. Y bueno, al final de cuentas soy cristiano y he dicho que la izquierda política es totalmente incompatible con el cristianismo, porque mientras que el izquierdista se adapta a la cultura, el cristiano la transforma. Y al final de cuentas la propia izquierda como tal ataca por la cultura, se adentra por la cultura, va por la educación, y luego al final de cuentas nos ataca desde la política, nos ataca desde la economía, y hay un sinnúmero de objetivos por parte de la nueva izquierda que en este diálogo que vamos a tener lo vamos a seguir desarrollando. Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta con eso. Sí, es interesante, Juan. Creo que coincidimos en algunos puntos con respecto a la primacía de los valores morales cristianos por encima de algún tipo de línea teórica política con respecto a si uno es centro, izquierda o derecha. Yo también fui más o menos de centro, sobre todo a los 18, 19, un socialista fabiano, así medio light, pero cuando vi que en el 2016, 17, la nueva izquierda estaba propugnando el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la deformación cultural, la destrucción de los valores conservadores, evidentemente eso creó un conflicto de intereses y bueno, me obligó a leer, a informarme y a darme cuenta de que evidentemente el centro le es funcional a la izquierda y por tanto sería una marioneta. Por consiguiente, creo que coincidimos que somos de derecha dura, al estilo trumpista, bolsonarista, y creo que ya va a ser difícil que uno a esta edad cambie ya su paradigma ideológico. Pero sí, creo que la defensa de la vida, la familia, la libertad es fundamental en una sociedad conservadora, porque eso depende de la conservación del orden social extenso. De lo contrario, la sociedad entonces iría a un nihilismo y un hedonismo que no creo que sea conveniente para las futuras generaciones. Tomando eso en cuenta, Juan, te hago una siguiente pregunta, ya desde el punto de vista más teórico, para que nos ilustres y nos logres transmitir tus conocimientos. ¿En qué consisten los ataques a la moral cristiana occidental? Buenísima pregunta, ¿no? Porque precisamente desde el campo de las humanidades, donde los marxistas tienen mucho más participación, tratan de hacer un trabajo cultural precisamente para nosotros olvidarnos de nuestra herencia. Y aquí tocamos quizás el punto de la hispanidad, el punto de cuando España vino a Nuevo Mundo y todo lo demás, porque tendríamos que hablar precisamente de nuestro contexto como americanos, o sea, parte del continente americano, porque el contexto que se vive en el continente europeo es totalmente distinto al continente americano, Eso hay que delimitarlo bien claro. Y precisamente comienzo por esta parte, porque una de las principales ideas que se quiere promover desde el marxismo cultural es que tenemos que olvidarnos de nuestros orígenes, de nuestra herencia cultural sobre todo. ¿Por qué digo esto? Porque a final de cuentas nos pretenden promover un individuo que no tiene cultura, que no tiene identidad, y precisamente fue a partir de ese descubrimiento del Nuevo Mundo que en nuestro continente empezó a hablarse de una moral cristiana. Y precisamente que me gusta esa pregunta porque la primera ciudad que se fundó en América fue precisamente en esta isla donde vivo. Ciertamente hay un recorrido histórico que nos ha llevado a dos naciones en una misma isla. Y comienzo de esta forma porque aquí fue donde se promovieron las primeras ideas de un cristianismo y que luego se va expandiendo por todos los demás países del continente americano. Y especialmente fueron los católicos que fundaron la primera universidad del continente americano, aquí precisamente en esta isla, con una orden de los dominicos. Estamos hablando de 1538, por ahí va la fecha. Perdón, 1518. Entonces, al hombre americano
al nuevo hombre americano que va transformándose culturalmente con ese proceso de colonialismo. Y que una de las herencias, no solo por parte de España, sino también por parte de Inglaterra, por ejemplo, tenía al menos una visión cristiana, una noción de lo que es el cristianismo, lógico, según sus denominaciones religiosas, ¿no? Pero el cristianismo sirve como base de desarrollo en todo Occidente, no solo en Europa, sino también en el continente americano, porque precisamente aquí se vivía en una época de salvajismo, eso hay que decirlo, no había reglas, no había orden moral. La gente diría que la esclavitud fue, oye, la esclavitud en primer lugar es algo totalmente deplorable, pero aquí las condiciones humanas eran totalmente mínimas, eran mucho peor que a la llegada de España y la llegada de otros países potencias de Europa. ¿Y qué pasa? Si el cristianismo sirve como base del desarrollo económico, político, porque ahí tendríamos que remontarnos a la idea de Max Weber, cuando él dice que el cristianismo influyó bastante a la hora de idearse un capitalismo, porque precisamente, aunque el capitalismo no es perfecto, pero sí va dentro del diseño de la cosmovisión cristiana, porque precisamente el capitalismo, ¿qué es? Un modo de producción bajo el capital privado. Y precisamente cuando tú te miras en la propia palabra de Dios, en la cosmovisión cristiana, uno de los mandamientos es no robarás. Y especialmente aquí se ve cómo el cristianismo influye en el capitalismo dentro del contexto de la reforma protestante, porque el capitalismo inicia su desarrollo con la revolución industrial. La revolución industrial tiene un componente totalmente intelectual por parte del protestantismo, porque especialmente viene Calvino, viene Lutero a influenciar con sus ideas en el norte de Europa, es decir, Alemania, Suiza, los países nórdicos igualmente. Y esos son los países de Europa que van caminando hacia un capitalismo mucho más moderno, transformado desde el mercantilismo como tal. Y de igual forma, como nace un nuevo modelo económico, de igual forma influye en la parte política, influye en la parte social. Por eso, con las ideas cristianas en los países como Suiza y con los países como Alemania, se va considerando un seguro social, un sistema educativo público, mucho desarrollo rural, comunitario. Y si tú te fijas, el ataque al cristianismo, yo diría que hay muchos intelectuales filosóficos, ¿no?, que influyen de cierta manera. Ahí está Immanuel Kant, René Descartes, Arthur Schopenhauer, que Friedrich Nietzsche, etcétera, etcétera. Pero yo especialmente me enfoco quizás en dos filósofos importantes, ¿no?, porque a pesar de que hay diferencias en la parte ideológica, pero sí eran grandes pensadores, a pesar de que tenían un corazón totalmente sucio. Y hablo especialmente de Karl Marx y Friedrich Engels. Y me enfoco más en Engels porque él escribió un libro en el 1984 titulado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ahí comienza a atacar directamente al cristianismo, porque especialmente es con el cristianismo que tenemos una idea mucho más formada acerca de una familia, acerca de un matrimonio. Entonces Engels, un teórico de izquierda, recuerden que él es el padre del comunismo, junto a Karl Marx, porque escribieron un libro llamado El Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Pero él establece la idea central en este libro que menciono, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que la familia nuclear compuesta por un hombre y una mujer son base de la propiedad privada, por consiguiente, base del capitalismo. Entonces, esos teóricos de izquierda querían desplazar el capitalismo para instaurar un comunismo bajo una revolución del proletariado. Pero con esa misma revolución del proletariado debería incluirse una sociedad matriarcal. Ahí se reivindica el pensamiento feminista radical. Aquí es cuando el feminismo va cambiando ideológicamente con las ideas de Engels. Entonces él decía que básicamente en una familia bajo un modelo capitalista tenemos esa misma lucha de clases, se representa, se evidencia en la familia, porque en una sociedad, una familia capitalista, el hombre es el burgués, la mujer es el proletariado.
Entonces básicamente sigue colocando a la mujer como una esclava, como una persona que debe hacer todo lo que diga el hombre porque es hombre. Entonces aquí él comienza a hablar de un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer como base de la sociedad patriarcal, que no es compatible ni siquiera con una sociedad matriarcal, que no es compatible con una sociedad comunista en cuanto a lo doméstico. Entonces aquí vemos especialmente cómo la izquierda política comienza a atacar todas las ideas impulsadas por el cristianismo, y la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad, la defensa de la propiedad privada, no simplemente se dan por el cristianismo como tal, porque podríamos dar muchas razones fuera del fundamento religioso, sino que estos son 4 pilares de una sociedad y que han funcionado de acuerdo con la experiencia en toda la humanidad. Y no es simplemente porque la Biblia lo diga que la familia compuesta por un hombre y una mujer es base de la sociedad, sino por un orden lógico, por experiencia humana. Entonces, es lo que te digo, atacan el cristianismo precisamente porque tiene una cosmovisión totalmente contraria a sus principios ideológicos y filosóficos. Ellos pretenden eliminar la familia nuclear, pretenden eliminar el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer porque son base del patriarcado, pretenden eliminar el capitalismo porque oprime a la mujer, y lo que te digo, el capitalismo se puede defender con la propia palabra, con la propia Biblia, porque por el mandamiento que te digo, no robarás, y la defensa de la vida y la familia ni se diga, ¿no? Y bueno, especialmente esta misma idea de la izquierda política se va reivindicando en otros pensadores de la propia izquierda como Foucault, otras feministas radicales como es Alexandra Kollontai, Simone de Beauvoir, Yolanda Firestone, Monique Wittig, Kate Millett, que básicamente estaban totalmente en contra de la idea cristiana, porque esta es la que precisamente sirve como base fundamental para la defensa de la vida de la familia. Excelente aporte, Juan, sobre todo desde el punto de vista del cristianismo histórico como base de la explicación de uno de los pilares de la sociedad moderna occidental y por tanto objeto de ataque de la nueva izquierda. Siguiendo en ese orden de ideas, vamos con otra pregunta. Básicamente, Juan, ¿por qué las feministas de segunda o tercera ola apoyan el aborto como causa? Esa es una pregunta muy esencial, muy importante, porque especialmente son las feministas hoy en día que se apoderan de la cultura abortista. Y aquí especialmente pretendo hacer una revisión histórica acerca de la historia del feminismo, ¿no? Y se darán cuenta que especialmente que hoy en día las feministas defienden el aborto no es una cosa nueva, ¿no? Porque especialmente esas ideas provienen de muchas feministas radicales. Anteriormente había mencionado a Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai es una referente del feminismo radical, precisamente en la Unión Soviética, y empezó a promover sus ideas tras el triunfo de los bolcheviques en la Revolución Rusa de 1917. Allí comienza a reivindicar, a retomar los principios de Friedrich Engels y los promovió en la Unión Soviética, ¿no? Ella pensaba primero que el capitalismo obligaba a las mujeres a ser domésticas y que el deber del comunismo era despojarla de sus obligaciones como madre y esposa. Pero esto no se cumplió con el comunismo sino bajo el capitalismo, ya que este último facilitó la incorporación de la mujer en el mundo laboral y educativo. Y Alexandra Kollontai, precisamente como abanderada, ¿no?, del feminismo radical, precisamente en ese contexto de Rusia y todo lo demás, empezaba a promover el aborto como tal. Por eso Rusia se convierte especialmente en el primer país del mundo en legalizar el aborto en el año 1920, y de acuerdo con los registros históricos, la tasa de natalidad era de un 45.5% para 1913, y esto se había disminuido a un 26.7% para 1950,
los números de abortos se cuadruplican en la década de los 20 y se registra para 1934 que un 80% de las mujeres embarazadas se sometían a un aborto. Y aquí especialmente vemos la relación que tiene el comunismo con la agenda de la nueva izquierda, porque Rusia, que era el principal país del bloque de la Unión Soviética, era un país comunista. Y precisamente en América Latina, el primer país en legalizar el aborto fue Cuba, en la década de los 60, otro país comunista. Y hay un sinnúmero de referentes del feminismo radical, por ejemplo, como Simone de Beauvoir, y su obra importante, ¿no?, para el feminismo durante el siglo XX, El Segundo Sexo. Ahí básicamente propone que la mujer es un concepto social, que es oprimida en la sociedad por el hombre. Ella decía que básicamente no existe la naturaleza humana, sino que el humano solo debe hacer lo que él hace de sí mismo, como si fuese una especie de papel en blanco, ¿no? Y lógico, Simone de Beauvoir era amante de un filósofo ateo, ¿no?, como Jean-Paul Sartre, y de acuerdo con los registros, este hombre siempre le pegaba, o sea, estaba con otras mujeres, las engañaba, y Simone simplemente debía cumplir con los caprichos de su marido. Entonces, básicamente, como vemos la misma trascendencia de este pensamiento de la izquierda política y la relación que tiene con el feminismo, porque ya en la segunda ola del feminismo comienza a transformarse los aspectos ideológicos con Alexandra Kollontai. En la segunda ola del feminismo, con Simone de Beauvoir, comienza la tercera ola del feminismo. La primera ola del feminismo totalmente lo contrario. No se debatía el tema del aborto. Y especialmente Simone de Beauvoir creía que el proceso biológico del embarazo creaba sufrimiento para la mujer. Y ella ni siquiera consideraba las causales para promover el aborto. Incluso en Rusia, con Alexandra Kollontai, se diseñaron muchos manuales para que las mujeres aborten en sus casas ingiriendo pastillas. En esos manuales decía básicamente que en cierto tiempo se podía ir a la sala, dar una especie de brincos, de saltos, y el feto salía por la vagina de la mujer. Simplemente había que recogerlo, echarlo en una basura, tirarlo al zafacón o bajarlo en el inodoro. Hoy en día vemos lo mismo, feministas, abortistas, diseñando manuales para que las mujeres realicen sus abortos en las casas. También hay otra referente del feminismo radical, que es Kate Millett, y su libro importante, Política Sexual. Ella básicamente decía, la idea central era lo personal es político. Por eso mismo ya hoy en día los asuntos privados se convierten en orden público para todos. Por eso el Estado hoy en día debe regular todas las cosas. Esta feminista estadounidense consideraba que el patriarcado tiene como base la familia y hay que destruirla para que la dominación masculina sobre la mujer finalmente se detenga. Y ella también igual, o sea, decía que la mujer es básicamente la colonia y el hombre el sistema feudal. Es la misma idea de Friedrich Engels, que la mujer es la esclava y el hombre es su dueño. Y aquí vemos, ¿no?, la relación de la parte ideológica, el ataque hacia la propiedad privada, el ataque hacia la familia, el ataque hacia la vida. Esta referente del feminismo radical igualmente defendía el aborto. Otra referente es Shulamit Falcon, y en su libro La dialéctica del sexo, su idea central era que tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Por eso hoy en día las feministas tienen un gran libreto que es el siguiente: mi cuerpo, mi decisión. Así nos dicen, y especialmente estas ideas provienen de esta referente del feminismo radical. Ella era de Canadá, Falcon, y ella creía que la desigualdad entre el hombre y la mujer ya no es económica, sino cultural e ideológica. Proponía 4 ideas centrales, que era la función reproductiva de la mujer, lograr la independencia económica de mujeres y niños bajo un sistema socialista, e incluir a las mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad, y por último lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que deseen sexualmente. Y ella realmente defendía no solo la pedofilia, sino también el incesto, porque ella decía en su libro que ese tabú que existe entre las relaciones sexuales entre adultos y niños algún día dejará de existir, incluyendo si el niño desea relacionarse sexualmente con su propio
con su propia madre biológica o padre biológico. Estas ideas totalmente distorsionadas, absurdas. Aquí debemos de entrar a cómo defendían, como dije, no solo la pedofilia, sino también el incesto. Ella simplemente decía en su libro que debería haber dos obstáculos, o sea, dos requisitos a la hora de que un niño se relacione sexualmente con un adulto, incluyendo su propio padre o madre biológica, y eran las dos siguientes: que el niño tenga consentimiento de lo que es un acto sexual y que la dimensión de su ano o su vagina reciba, o sea, sea apto para ser penetrable. Yo me explico, me pregunto, ¿cómo carajos este tipo de personas pueden promover este tipo de ideas y que la población en general ni siquiera la conoce? Es un problema a enfrentar. Tenemos ese desafío, porque como la población casi no lo conoce, uno comienza a hablar de esto y dirán, tú estás loco, pero uno no se lo inventa, uno simplemente las lea, o sea, simplemente tenemos que leer a este tipo de personas para darnos cuenta de lo que están promoviendo. Y al final de cuentas hay muchas personas reivindicando este pensamiento, se meten a la política, se meten a la educación para precisamente diseñar políticas públicas, diseñar currículos educativos, y es ahí precisamente donde nos están ganando en esta batalla cultural. Pero sí, hoy en día el feminismo se ha apoderado de la lucha a favor del aborto, y básicamente si tú eres feminista debes ser pro aborto. Y aquí hago también una clara diferencia, al menos en el occidente. Cuando una persona se llama feminista, debe hacer referencia a que es el feminismo actual, porque la primera habla del feminismo, que promovía la igualdad entre un hombre y una mujer ante la ley, que promovía que la mujer tuviese derecho al voto, a una ciudadanía. Ya ese tipo de cosas se lograron, al menos en el occidente. Por consiguiente, según el contexto actual, una persona que se diga, yo soy feminista, defiendo la igualdad ante la ley, simplemente está expresando una falacia lógica, porque en Occidente ya somos iguales ante la ley. En consecuencia, el feminismo actual es el feminismo de género, que nace con la tercera ola del feminismo, y es este mismo feminismo que defiende la cultura abortista. Claro. Un gran aporte el tema de la diferenciación en la noción feminismo en Occidente, porque indudablemente la corriente popular de feminismo que está instaurada en la sociedad ya no es la misma como lo fue en los siglos XIX y en el siglo XX. Por lo tanto, esta apropiación indebida y apresurada por parte de la izquierda y de los extremistas ha causado que incluso feministas realmente de primera y segunda ola ya dejen de autollamarse feministas o tener que hacer aclaraciones. Incluso ellas mismas han sido objeto de escrache en sus universidades, como por ejemplo una profesora de la Universidad de Harvard, que fue una promotora del feminismo de primera ola, pero hoy en día, por no estar de acuerdo con las ideas extremistas, es objeto de humillación, de escrache y de un sinnúmero de actos violentos. En ese sentido, Juan, nos surge la siguiente pregunta: ¿cuál es el panorama mundial, en términos prácticos ya, no teóricos, del aborto, sobre todo con su vinculación a la International Planned Parenthood? Sí, no, excelente pregunta, interesante, porque si hablamos de aborto hoy en día tenemos que hablar de la IPPF, y especialmente si nos remontamos a la historia, la IPPF se crea en el 1952 en la India por Margaret Sanger, y realmente esta organización multinacional grande, capitalista, porque aquí hay que establecer otra idea. Ya hoy en día defender el aborto no te hace de izquierda, tampoco te hace de derecha, porque de la derecha como espectro político defendería el capitalismo, la izquierda como espectro político defendería el socialismo, no la propiedad privada. Resulta que hoy en día hay empresas capitalistas, empresas privadas que ya defienden el aborto. No solo está la IPPF, está Colgate, Oreo, la Nike, Netflix, Avon, por ejemplo, y un sinnúmero de empresas privadas que defienden el aborto. Y bueno, seguimos hablando con el caso de la IPPF.
La IPPF como organización tiene objetivos generales. Está la promoción de la salud reproductiva, la salud sexual, la defensa del derecho a abortar de las mujeres, el libre acceso a los métodos anticonceptivos como medio de planificación familiar. La IPPF igualmente tiene participación en la ONU dentro de la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de la Mujer, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Y ustedes se imaginarán, o sea, la IPPF promoviendo el aborto y tener participación en la Comisión de la Población de la ONU. ¿Cuál es el objetivo especialmente? El control de natalidad. Ese es el gran objetivo de la IPPF en los trabajos que hace en la ONU. Y ahí está el caso de la IPPF, de acuerdo con el contexto norteamericano. Recibe aproximadamente 1.4 millones de dólares al día. Estos superan los 500 millones de dólares al año. Entre el año 2011 y 2013, Planned Parenthood realizó casi 1 millón de abortos en Estados Unidos. También venden fármacos abortivos para acabar con el embrión humano, por ejemplo. Este es el caso de que la IPPF también apoyó abiertamente a Barack Obama durante su campaña, la primera presentación como candidato presidencial, igualmente en la reelección. Luego, con la victoria de Donald Trump, le recorta el financiamiento público a la IPPF. Por eso la IPPF declaró a Trump como enemigo número 1. Por eso cuando ganó Biden incluso celebraron la victoria. Con el caso de Argentina, también lo celebraron, reconocieron, admitieron públicamente que habían financiado la cultura abortista en Argentina. Incluso la presidenta de la IPPF emitió un tweet el 30 de diciembre celebrando esa gran victoria que habían logrado en el pueblo argentino. De igual forma, la FBI ha estado investigando a la IPPF por tráfico de órganos de bebés abortados. Y César Vidal habla un poquito de esto en su libro El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis. Y ahí básicamente da la idea de que si realmente el feto no es un humano, ¿por qué estas clínicas que realizan abortos venden los órganos de bebés abortados a laboratorios, a clínicas privadas, para precisamente hacer experimentos humanos? Y eso es una realidad que se vive hoy en día. Hay una película también, Unplaid, que se transmitió hace como 2 años, donde habla del caso de Ivy Johnson, un caso real, ¿no? Y ahí básicamente evidencia cómo funciona este negocio que promueve la IPPF. Y la gran falacia de todo esto es la parte de aborto gratuito, y especialmente que sea gratuito para el usuario no significa que haya un contribuyente detrás pagándolo, porque que el Estado regule los abortos y lo ofrezca como un asunto de salud pública, básicamente somos nosotros que estamos financiando ese programa de salud, porque básicamente estaría yo pagando el aborto de otra persona a pesar de que yo estoy en contra del aborto. Ese es el gran problema de que se legalice el aborto bajo el lema de aborto gratuito. Pero especialmente si nos vamos a la página de la IPPF, estos son datos que yo lo traigo especialmente de la página de la IPPF. Y dice que un aborto durante el primer trimestre puede costar hasta $1.500 y una píldora abortiva puede costar hasta $800, de la más cara. Por cuando esa criatura dentro del vientre pasa los 3 meses, ese aborto realizar puede ser más caro. Es decir, que el aborto de gratuito no tiene nada. Lo único gratuito en la vida es el aire que nosotros respiramos. Y la IPPF ha hecho un gran trabajo, hablo de gran trabajo no como bueno, porque el trabajo que hacen es grande, tienen muchos tentáculos en diversos países, no solo del continente americano, sino también del continente europeo, africano, asiático, etcétera. Y al menos en América Latina tenemos un gran problema con el financiamiento, y especialmente para ustedes que son de Panamá, les puedo decir el gran financiamiento que tiene la IPPF de organizaciones abortistas de Panamá. Ahí está el caso de la Asociación Panameña
para el planeamiento de la familia. Me imagino que tú has escuchado de esta organización. Y resulta que para el año 2008 esta organización recibió $291,000 por parte de la IPPF. En el año 2009, por ejemplo, esta misma organización recibió más de $300,000. En el año 2010 recibió $378,000. En el año 2011, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia recibió $222,000. En el 2012, $203,000. 2013, $268,000. 2014, $165,000. 2015, $185,000. En el año 2016 recibió la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia $146,000. Y estoy seguro que Panamá tiene muchos desafíos sociales. Hay muchísima gente pobre, ¿no? Hay muchísima gente desempleada. Pero tenemos el caso de que el aborto es el gran problema de la sociedad. Hay que destinar mucho financiamiento para poder resolverlo. Y eso es una realidad que no solo vive Panamá con el gran financiamiento por parte de la IPPF. También está el caso de la República Dominicana, de México, de Colombia, básicamente todos los países de la región latinoamericana. Y si tú te fijarás, o sea, yo solo tengo los reportes financieros de la IPPF del año 2008 hasta el año 2016. No he tenido la oportunidad de identificar los otros reportes financieros. Con el caso de la República Dominicana, en esos mismos años que te acabo de mencionar, nosotros recibimos más de 400 millones de pesos dominicanos. Eso es aproximadamente 7 o 8 millones de dólares. Y bueno, eso es una realidad a enfrentar. Tenemos la IPPF encima de nuestras cabezas y hay muchos políticos que son los que han permitido todo esto por falta de pantalones, por falta de voluntad política, porque básicamente se burla de un pueblo porque se están beneficiando totalmente de este negocio. Por supuesto. Sí, acá PLAFA es una asociación que promueve abiertamente el aborto. Sabemos que lo maquillan con palabras bonitas, ¿no? De planificación, etcétera, que es la estrategia de la propaganda. Dicen también. Sí, es la propaganda ideológica, ¿no? Que intenta colocar una jerarquía de las problemáticas sociales en virtud de sus inclinaciones ideológicas. Colocan como primer problema social el aborto, pero como bien mencionas, es un problema que si fuese un problema en caso tal, es un problema terciario o de cuarto grado, no de primer grado, como sí podría serlo la economía, el desempleo, entre otras. Precisamente por estas afectaciones a los derechos humanos, incluso desde la madre hasta el niño por nacer, surge la siguiente pregunta. ¿Qué nos puedes hablar sobre los derechos humanos en referencia a la protección de la familia y de los niños? Muy buena pregunta, porque especialmente los que defienden el aborto nos pretenden bombardear con la idea de que esto se trata de derechos humanos. Pero especialmente cuando hablamos de derechos humanos tenemos que remontarnos a una carta universal. Y esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en París en el año 1948. Y esta propia Declaración Universal establece su artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre la familia, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, me parece que en el artículo 15, 16, por ahí va, da la idea de una familia compuesta por un hombre y una mujer. Y que el niño tiene derecho a tener una familia. Y aquí hablaremos del caso de la adopción. La adopción no es un derecho de los padres. La adopción es un derecho del niño. El niño tiene derecho a estar en una familia y la familia tiene como idea central la composición de un hombre y una mujer. También está el caso de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y en cada uno de sus artículos se promueve la defensa de su integridad física, moral y todo lo demás. Y es lo que te digo, básicamente nos bombardean con la idea de que esto se trata de derechos humanos. Y es lo que te digo, cuando hablamos de derechos humanos tenemos que referirnos a una categoría que incluye en igualdad de condiciones tanto al hombre como a la mujer, porque son derechos humanos, ¿no?
y básicamente el aborto simplemente daría el privilegio a un solo sexo, que es a la mujer. Entonces no podríamos hablar de derechos humanos porque estaríamos excluyendo al hombre, porque precisamente por su condición biológica no puede quedar embarazado y mucho menos abortar. Entonces no podríamos hablar de derechos humanos porque no incluye a los dos. Cuando se trata de un asunto, de una categoría filosófica, de una categoría ética, moral, debemos poner en mesa la igualdad de condiciones de ambos sexos para hablar de derechos humanos como tal. Esto simplemente es una falacia lógica que la podemos desmontar básicamente cuando leemos aquellos tratados universales de carácter internacional que rigen básicamente en el marco jurídico de cada país, porque especialmente que son promovidos por la ONU, y al menos todos los países de la región latinoamericana pertenecen a la ONU, entonces deben cumplir fielmente, cabalmente, con esos tratados que firman cada país de la región latinoamericana y de otras partes del mundo. Entonces esto no es cuestión de derechos humanos, simplemente es un privilegio que pretenden tener las mujeres mediante la ley. Claramente, podríamos llegar a un punto en común de que ese es el problema cuando se le da a burócratas el monopolio de la interpretación de los derechos humanos, porque precisamente ellos terminan siendo jueces, los últimos jueces de lo bueno, de lo malo, de lo moral, de lo inmoral, y por tanto están sujetos a inclinaciones ideológicas que terminan trastocando y modificando la esencia de los derechos humanos, que no es otra que los derechos naturales, que es la concepción filosófica. Pasa a ser derecho humano como una categoría o una noción más que todo jurídica, pero debe corresponderse a los derechos naturales. Por consiguiente, en el momento en que se encuentra una ruptura entre la relación entre una y la otra, ya no estamos hablando de derechos humanos, sino de un positivismo propuesto por burócratas de orden internacional que evidentemente están inclinados a una ideología popular. Tomándose en cuenta, Juan, vamos con otra pregunta más. Que va relacionada a todos estos temas de derechos humanos y lo que menciona sobre la igualdad. ¿Qué nos puedes decir de la igualdad de género y sobre todas las cosas esta igualdad de género dónde fue desarrollada inicialmente? Sí, excelente pregunta. Aquí tendríamos que hablar del caso del doctor John Money y el niño sin pene, ¿no? Resulta que hubo un tiempo donde Brian y Bruce Reimer nacieron con problemas de fimosis. Esto es cuando la estrechez de la parte íntima del niño, ¿no? Resulta que el doctor John Money estaba promoviendo en los campos académicos, universitarios de Baltimore, por ahí principalmente, el concepto de género como construcción social. Y básicamente pretenden distanciar el género del asunto del sexo biológico. En primer lugar, el género nace en el campo de las humanidades, especialmente de ciencias como la sociología, como la antropología, especialmente para diferenciar los roles sociales del hombre y la mujer en la sociedad, considerando sus condiciones biológicas, anatómicas, fisiológicas. Porque si especialmente el género es un constructo social, si yo me identifico como hombre porque la sociedad me lo dice, si una mujer se identifica como mujer porque la sociedad se lo dice, entonces vamos a promover una igualdad de género, ¿verdad? Obviando todas las categorías biológicas y fisiológicas. En consecuencia, yo soy hombre, la sociedad me dice a mí que soy hombre por los aspectos culturales, por los aspectos sociales, pero las actividades físicas que yo realizo como hombres están predeterminadas por la propia capacidad fisiológica. El hombre se dedica mayormente a la construcción, no porque haya una superioridad cultural sobre la mujer, simplemente su fisiología, su anatomía le permite desarrollarse con mucha mayor destreza en esas actividades físicas. Esto no lo hace superior a la mujer, porque la mujer igualmente tiene otras capacidades que nosotros no las tenemos a ese nivel tan desarrollado. Entonces John Money comienza a promover un género como construcción social, ¿verdad? Viene el caso de estos dos gemelos que nacieron en Canadá, Bruce y Brian Reimer, en la década de los 60. Presenté el problema con el problema que nacieron. Tuvieron que aplicarle una circuncisión.
Resulta que en una de esas operaciones, uno salió bien, pero el otro no. Se lo explotó básicamente el pene cuando se estaba sometiendo a esa cirugía de circuncisión. Tuvieron que apuntarle el pene. Resulta que los padres escucharon de este gran doctor John Money en Baltimore, con asuntos del género, etcétera, etcétera, fueron allá a hacer una consulta. Le dice este doctor a los padres que pueden superar esta etapa, este proceso, y que ese niño, que Bruce, que tuvo ese problema, que le tuvieron que apuntar el pene, puede crecer como una niña, porque el género es una construcción social. Y comienzan a inyectarle hormonas, le compran vestidos, le pintan los labios, le dejan crecer el cabello. Es decir, toda una niña. Los padres, o sea, el doctor John Money le dijo a los padres que el niño no puede enterarse de que no es una niña. Le cambiaron el nombre a Brenda, la gran Brenda. Toda su vida, toda su niñez creyó que era una niña, porque fue obligado a criarse como tal. Pero de acuerdo con los registros históricos, vemos la idea central de que cuando le ponían un vestido, el niño se lo ponía de manera enfurecido, no se sentía identificado como una niña, a pesar de todas las hormonas que le fueron inyectadas, a pesar de toda la crianza, porque especialmente hay una parte biológica que está predeterminada incluso desde la fecundación. A final de cuentas, cuando se dan cuenta que es imposible hacerle creer a ese niño que es una niña, que puede ser niña, los padres deciden contarle la verdad, pensando que quizás las cosas se podrían calmar un poco. Se empeoran, porque ocasiona allí un trauma emocional, un trauma psicológico muy profundo. Su hermano se da cuenta de la verdad, Brian Raymond, comienza un proceso de depresión, consume drogas, incluso murió de una sobredosis. Sus padres también pasaron un proceso de trauma, de problemas familiares, etcétera, etcétera. Resulta que Brenda ya deja de sentirse, de criarse como una niña, asume su verdadera identidad, incluso se hace una operación para poder desarrollarse su pene, ¿no? Se casa, pero también los traumas emocionales eran tan profundos que él muere, se suicidó con una escopeta, se la puso acá abajo, y finalmente no, un trauma muy difícil. A final de cuentas, sí quedó el registro, sus palabras textuales y reales, y él decía que alguien más tiene que matarse para que especialmente la gente se dé cuenta de que estas ideas son un total fracaso. Así decía él en una de sus últimas palabras. Pero resulta que la parte del género no solo es promovida por John Money, sino que también se asume como diseño de políticas públicas, especialmente luego de 1995 con esta gran reunión de las mujeres que se desarrolla en Pekín, y ahí ya se asume la parte del género para hablarse de hombres y mujeres, y igualdad de género para hablar de una igualdad entre hombres y mujeres. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de tú hablar de violencia de género, por ejemplo, o porque si totalmente el género es un concepto social, es una construcción social, tendríamos hombres que se sienten como hombres, pero que les gustan los hombres. O tendríamos mujeres que se sienten como hombres, pero que les gustan mujeres. Y básicamente estaremos promoviendo una distorsión total acerca del género, acerca del sexo biológico. Es muy peligroso hablar de igualdad de género, y básicamente aquí nos pretenden impulsar aquel libreto de que la igualdad de género es precisamente aquella igualdad entre un hombre y una mujer. Entonces, si la igualdad de género es eso, ¿por qué no la llamamos así? Igualdad de hombre y mujer ante la ley, o igualdad ante la ley. A final de cuentas, sirve como parte de esta agenda globalista, sirve como parte de la nueva izquierda, porque a final de cuentas tenemos que reconocer
O sea, si hablamos de igualdad de género, tendríamos que reconocer todos aquellos géneros que son reconocidos, no oficialmente por la ONU. Y creo que la lista ahora mismo no sé por dónde va, creo que son más de 100 ya. Entonces, cuando estaríamos hablando de igualdad de género, no solo nos referíamos a la igualdad entre un hombre y una mujer, porque ya tendríamos que hablar de homosexuales, tendríamos que hablar de cisgénero, de bisexuales, de transgéneros, y un sinnúmero de elementos ahí que son totalmente defendidos por estas personas de izquierda. Claro, ese es el problema cuando se lleva a un extremo el ideario de la igualdad, desconociendo incluso la misma etimología de la noción género e igualdad, porque esta frase de igualdad de género solo se explica asumiendo y por tanto tomando por cierto el hecho de que se parte de hombre y mujer y que de esa realidad biológica, entonces la cultura y el orden social a través de la historia va asignando roles y se crea entonces el género masculino y femenino, pero para poder explicarlo dentro del punto de vista social, pero ya no biológico. Sin embargo, cuando llevas esto al extremo y le imprimes una relativización sin límites, termina siendo hasta contrario con la misma frase, porque si no se nace hombre y mujer y por tanto cada uno decide lo que es, entonces no tiene sentido la igualdad. Estos temas realmente son para profundizar, pero tenemos que avanzar con otro punto y vamos con el siguiente, que creo que es fundamental en el marco del título de este conversatorio. ¿Qué rol juega la cultura en el lavado de cerebro progresista? Como bien decía al inicio de este diálogo, la izquierda se adapta a la cultura y comienzan a hacer un trabajo de reingeniería social, precisamente apuntando a las emociones, apuntando a la parte del marketing, apuntando a la parte de los aspectos económicos. Y la izquierda, en primer lugar, entra por la cultura, pero luego va por la economía, luego va por lo educativo, luego va por lo económico. Y especialmente en esta batalla cultural estamos perdiendo la batalla, porque la izquierda tiene muchas ventajas, porque utilizan al Estado para promover sus ideas. Hazel Kaiser, en su libro La fatal ignorancia, presenta una descripción sobre la parte anoréxica de la derecha, porque también tenemos que culpar a la derecha como tal, porque los gobiernos que se sienten identificados como de derecha, conservadores y todo lo demás, cuando llegan al poder se olvidan de la parte cultural, se hacen los ciegos, los mudos y los sordos. Y es lo que te digo, como la izquierda pretende hacer un cambio cultural, utilizan todos los mecanismos que están en sus manos para lograrlo. Y como en nuestras regiones en nuestra región latinoamericana, que tenemos muchos desafíos en la parte educativa, a ellos el trabajo se les hace más fácil, porque en la región latinoamericana, en términos generales, hay muy poca educación política, eso hay que decirlo. Por consiguiente, muchos países no saben qué implica ser de izquierda, qué implica ser de derecha. En consecuencia, tenemos doble desafíos. No solo dar la batalla cultural, sino también promover una educación política para también que el trabajo sea mucho más fácil para nosotros. Pero el objetivo es ese, tener borregos, tener una manada de rebaños que simplemente hagan lo que estos políticos dicen. Yo en mi Instagram compartí hace un tiempo una frase que decía que es preferible tener políticos educados es preferible tener una sociedad educada políticamente que tener políticos educados, porque cuando una sociedad que no tiene educación política, pero los políticos sí son educados, estos son los que engañan, son los que roban, son los que se burlan del pueblo, porque el pueblo no sabe identificar lo que es un espectro político, no sabe analizar un discurso, no sabe analizar una propuesta de un candidato electoral, y que precisamente el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, la ideología de género, se han convertido como recursos electorales de manera mediática.
Básicamente hoy en día un candidato político debe establecer cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, si defiende la vida o no, si defiende el matrimonio igualitario o no. Básicamente esto también es una derrota, ¿no? Para nosotros como de espectro político de derecha, como conservadores o como liberales, o como una persona que pretenda identificarse políticamente en lo cuanto ideológico. El progresismo apuesta a eso, a la ignorancia de la población en general. Si tú te fijarás, promueven con tanto orgullo, con tanta energía, este tipo de ideas a la parte de diseñar políticas públicas, pero si tú te vas a la población común, tú le hablas de esto y lo que te van a preguntar es qué significa, qué es ser pro vida, qué es ser pro aborto, qué es ideología de género, porque el pueblo llano, el pueblo general, estoy por seguro, no comparte este tipo de ideas, porque están enfocados en otro tipo de asuntos. Claro, es fundamental eso, porque el progresismo me recuerda a la historia que todos escuchamos cuando éramos niños, de la Caperucita Roja. Es un lobo vestido de oveja, se nos pinta a nuestra generación, a la generación joven, a los adolescentes, a los niños, como algo bonito, como algo liberador, como los cambios necesarios para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, al final del día, lo que esconde en el fondo es destrucción moral y social de la misma sociedad. Avancemos con otra pregunta más que es muy interesante también, y me gustaría saber lo siguiente. ¿Por qué nosotros los jóvenes, tomando en cuenta que el ataque cultural del progresismo va encaminado a un lavado del cerebro, por qué nosotros los jóvenes debemos involucrarnos en las causas, preparándonos, organizándonos y alzando nuestra voz y luchando por los derechos de la familia en general? Entiéndase, familia en un orden tradicional. Importantísima pregunta, ¿no? En primer lugar, los jóvenes somos mayoría en el mundo, de acuerdo con la Unión de Parlamentarios, la UPI, ¿no? O sea, no recuerdo ahora mismo cuál es el otro término. Y de acuerdo con la UPI, la población juvenil supera el 57% en todo el mundo. Y, ¿qué te digo? Los jóvenes tenemos muchas habilidades, muchas destrezas, que no la tenían los jóvenes de la antigüedad, porque tenemos desarrollo tecnológico que está puesto en las manos de la sociedad, y la propia tecnología nos ha permitido avanzar muchísimo en cuanto al desarrollo humano. El proceso de globalización nos ha conectado de una manera mucho más rápida. Eso hay que valorarlo en la parte económica, en la parte social, cultural y todo lo demás. Pero hoy en día tenemos una gran lucha, una gran batalla cultural que la están llevando personas de gran experiencia, pero que esa antorcha algún día debe pasar a los jóvenes. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de actuar, de accionar hoy en día, para que en el día de mañana no nos lamentemos, para que en el día de mañana, o sea, la generación que viene creciendo no viva en una sociedad que estamos viviendo hoy en día. Y los jóvenes tenemos que tener un gran compromiso con esta causa. Tenemos que ser rebeldes con nuestros principios, con nuestros valores, en el sentido de defender lo que creemos, no importa lo que cueste, no importa el terreno, no importa las circunstancias. Nosotros tenemos que tener firmeza en nuestros principios, en nuestros valores. Estos valores y principios que defendemos no son nuevos. Se ha defendido durante toda la humanidad. Y hoy en día tenemos ese gran rol. Tenemos en nuestras manos esta causa. Yo digo que la causa pro vida se ha convertido, la causa pro vida y pro familia se ha convertido en la causa más bonita de la humanidad. Hasta ese punto hemos llegado. Y nada, al final de cuentas nosotros tendremos que pasar esta antorcha a los próximos jóvenes que vendrán creciendo, pero que al final de cuentas seríamos nosotros los que seríamos sus referentes. Por consiguiente hay que seguir educándonos, hay que seguir culturizándonos, porque para culturizar a otros tenemos que culturizarnos. Es importante, es esencial la parte educativa, la parte académica, porque eso nos da otro grado,
otro nivel para seguir promoviendo nuestras ideas. Sobre todo, no, hay que seguir promoviendo la lectura, precisamente en los círculos juveniles, porque la lectura es la mejor universidad de todo el mundo, porque mediante la lectura nosotros adquirimos muchos conocimientos, las neuronas se disparan, aprendemos a hablar, aprendemos a escribir, aprendemos a expresar mucho mejor nuestras ideas, y que sobre todo los conocimientos abundan. Y nada, todos los jóvenes tenemos que unirnos en todos los países del mundo. Miren cómo nosotros estamos conectados, tú desde Panamá, yo desde República Dominicana, jóvenes que se sienten identificados con esta misma causa. Perfecto. Dos preguntas más. Mucho conocimiento en tan poco tiempo, pero otra pregunta más tenemos que creo que es fundamental para entender los retos políticos e ideológicos de las próximas décadas y sobre todo las cosas a nosotros como representantes juveniles de las próximas generaciones. ¿Por qué entonces, en vista de todo lo que está sucediendo en cuanto al progresismo, en cuanto a la inyección ideológica, política, los cambios a partir del siglo XXI, ¿por qué entonces es necesario reformular el conservadurismo latinoamericano? Esa es una muy buena pregunta, especialmente porque mucha gente no ve el conservadurismo como algo agradable. Y esto sucede porque precisamente no miran el conservadurismo como una actitud de vida, como un estilo de vida. Y el conservador muchas veces comete el error de utilizar el Estado para obligar a los demás a creer en sus ideas. Lo mismo hace la izquierda. El conservador debe utilizar más argumentos seculares, es decir, ganarse al pueblo común con palabras llanas. La izquierda hace esto. La izquierda utiliza mucho eufemismo, muchas falacias lógicas. No significa que tenemos que hacer lo mismo, pero el conservador debe ganarse al pueblo con un discurso mucho más entendible. El conservador debe utilizar mucho más el marketing político. Las ideas conservadoras no se promueven con tanta influencia, con tanta magnitud. Por consiguiente hay que redefinirnos, hay que reestructurarnos. En los partidos de derecha, en los partidos conservadores, vemos básicamente un caudillismo político. Los líderes conservadores no les gusta dar los pasos a una generación juvenil que viene creciendo. El conservador debe adentrarse mucho más a la parte cultural, lo que bien dije anteriormente. Nos olvidamos de la batalla cultural cuando estamos en el poder, cuando estamos en la administración pública. Y tenemos que promover la unión de todo lo que tenga que ver con el espectro político de derecha. Tenemos un enemigo en común, los conservadores, los libertarios, los liberales, los palolibertarios y todos los patriotas, los nacionalistas. Tenemos un enemigo en común, que es la izquierda política, la izquierda radical, que a final de cuentas atenta contra nuestras ideas en común. Esas diferencias en algunos elementos tenemos que obviarlas en este momento para así enfrentar a aquel gran enemigo que es la izquierda. Y en esta lucha de globalismo contra el patriotismo, simplemente hay que seguir las grandes enseñanzas que promueven los grandes referentes latinoamericanos, europeos, como John Locke, Edmund Burke, César Vidal, Agustín Laje, y un sinnúmero de referentes que podríamos decir en esta breve intervención. Así que bueno, hay que hacer un gran trabajo de reestructuración en el movimiento conservador latinoamericano, asumiendo aquellas ideas centrales que acabo de decir. Claro, en este mercado de la batalla de las ideas es fundamental que los líderes conservadores entiendan la importancia del relevo generacional juvenil, que es lo que nos diferencia de la nueva izquierda, que sí cree en el relevo generacional juvenil. Por lo tanto, al ser los políticos tradicionales de avanzada edad, los referentes conservadores, hay una falta de compatibilidad entonces entre si las ideas conservadoras realmente
son buenas o no. Un problema de imagen política, ¿no? Y si fuese el caso contrario, donde los jóvenes fuesen los máximos referentes del conservadurismo o fuesen en gran medida referentes del conservadurismo, esas ideas tuviesen una imagen que pudiese ser un poco más fácil de vendérsela a la sociedad como algo que no es malo y que por tanto es bueno, aunque tenga tiempo en el ideario político. Ante eso, una última pregunta te voy a hacer, una pregunta bastante abierta, sobre todo para que nosotros nos preparemos de cara al futuro. ¿Qué recomendaciones nos das y qué podemos hacer para detener esta agenda globalista de la nueva izquierda? Bueno, hay que tener un compromiso militante con la causa. En resumen, hay que educarnos, promover la lectura, promover la parte académica, porque es esencial, es importante tener educación política en esta lucha, porque es una lucha que mayormente se libra en el campo de las humanidades, en los centros académicos, porque a partir de aquí entonces influyen en el aspecto político, y realmente los intelectuales son los que hacen el gran trabajo de influencia en los políticos. Y nada, utilizar todos los mecanismos que estén disponibles para difundir nuestras ideas. Ciertamente no nos invitan a la televisión, no nos invitan a la radio, mucho menos nos permiten escribir en un periódico. Al final de cuentas, al parecer solo nos quedarían las redes sociales, pero hasta aquí en las redes sociales nos quieren censurar por promover este tipo de ideas. Pero mientras tanto, tenemos que hacer un gran trabajo en esta gran campaña publicitaria que ellos están haciendo. Y una cosa digo, como dijo Miklos Lucas en uno de sus videos, que esta gran campaña publicitaria es proporcional a la alta tasa de rechazo en la población general. Porque si la gran población estuviera a favor de este tipo de ideas, entonces no habría una campaña publicitaria muy agresiva. Con esto digo, nosotros somos más y simplemente tenemos que seguir difundiendo todas estas ideas, porque no estamos solos. Yo no sé si te ha pasado, Víctor, pero a mí me pasó que al principio yo no quería promover este tipo de ideas en mis redes sociales porque creía que iba a estar solo. Entonces, todo lo contrario. Cuando empecé a promover estas ideas me he encontrado con otros jóvenes, con otros chicos, con otros adultos que sí se sienten identificados con estas ideas y que hemos creado grandes lazos de amistad, hemos creado una familia, porque en esta causa nos convertimos en familia bajo estas mismas ideas. Así que bueno, seguir promoviendo la unión, seguir promoviendo la educación, porque al final de cuentas nos necesitamos a todos en esta gran lucha. Claro, sí, es muy común, sobre todo en nosotros los jóvenes, el fenómeno de la autocensura, el fenómeno de que surge producto de el miedo a ser escrachado públicamente, a no caer bien, a perder un estatus social, a que se nos etiquete con 50.000 fobias habidas y por haber que ni siquiera los psicólogos pueden explicar. Esta autocensura al final lo que trae es un encadenamiento del pensamiento, que al final del día nos volvemos esclavos de las ideas que agentes externos nos imponen mediante la cultura y la sociedad. Censurarnos implicaría ser de centro derecha. Ser de centro. Es correcto. Para culminar, Juan Polanco, te doy el espacio para que te despidas y des un mensaje de agradecimiento, y que sé que no va a ser la última vez y que vendrán futuros eventos para academizarnos en el tema liberal conservador. Para culminar ya, queremos que tengas un espacio en que te despidas y que mandes un mensaje general para que podamos prepararnos en este proyecto de academización de las ideas liberales conservadoras. Sé que no será la última vez y que vendrán mejores y nuevos proyectos de forma mancomunada. Así que bueno, en primer lugar agradecerle a Dios y a ustedes por este espacio, ¿no? Para mí ha sido muy fructífero, muy grato compartir con ustedes. Y bueno, un mensaje central a todas las personas que se sienten identificadas con la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada de la familia. Hay que mantener la unión, hay que seguir preparándonos, hay que seguir
difundir este tipo de ideas, identificar a otros jóvenes adultos que se dedican a hacer este trabajo, apoyarnos mutuamente, recomendarnos libros, recomendarnos videos, porque la preparación entre todos es fundamental. Y nada, nosotros somos mayoría. Esta causa por vida y por familia es la más bonita de todas. A final de cuentas, nosotros le debemos a un Dios, Él todo lo ve. Y nada, simplemente lo hacemos porque no queremos que la generación que viene creciendo siga viviendo en esta degradación moral y espiritual que vivimos hoy en día. Claro. Para terminar, me gustaría dejar una frase que cita Hayek en su libro Derecho, Legislación y Libertad, citando a Guglielmo Ferrero, y dice básicamente que el problema parece tener una única solución: que las élites de la humanidad lleguen a tomar conciencia de las limitaciones de la mente humana, haciéndolo de manera tan sencilla, a la par que profunda y muy humilde y también sublime, que la civilización occidental se resigne a aceptar sus inevitables inconvenientes. Juan, agradecido con tus conocimientos brindados, hemos todos aprendido de ti, de tus investigaciones, de tus estudios, y que esto es la prueba fundamental de que debemos introducirnos en la cultura, y en este caso a través de los foros académicos. Agradecidos a todos. Aquí estamos presentes todos aquellos que defendemos las ideas conservadoras liberales de la familia tradicional, de la vida como un principio fundamental, también de la libertad humana, y por tanto seguiremos preparándonos para hacer frente a esta batalla cultural. Continuaremos también brindando mayor información sobre futuros eventos, y espero que estén anuentes al respecto y que podamos participar y que cada día seamos más, no solamente aquí en Panamá, sino también a nivel latinoamericano, porque este proyecto tiene que ser internacional, así como la idea globalista quiere ser internacional.